¿Reconocen este lugar? Si no lo reconocen, vean Relatos Salvajes, el capítulo de Baraglia. La nombraron en 1000 poemas, la llamaron la Hermosa, le cantaron a sus viñas, a sus mujeres y a sus paisajes. Hoy nosotros les vamos a contar por qué Cafayate y su quebrada enamoran a primera vista. Lo mejor de la excursión a Cafayate es el viaje mismo. Recorrer por horas esta quebrada majestuosa justifica el largo viaje que se hace para conocerla. A lo largo de este video te mostraremos las coloridas formas geológicas que tiene esta reserva y eso es solo el comienzo. Muy buenos días a todas y todos, somos San y Ale y como cada semana nos encontramos con ustedes en este canal que solo busca compartir los lugares y paisajes que tuvimos la suerte de disfrutar. Si aún no pudiste viajar a Salta y querés saber qué te espera en esta provincia norteña, quédate en este video porque te va a servir de guía para cuando puedas cumplir el sueño de conocer Cafayate, la Hermosa. Buenos días, gente linda, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros acabamos de llegar ayer al mediodía a la Salta capital y hoy estamos realizando la primera excursión. Nos vamos a ir hasta Cafayate, la Hermosa. Estamos en un parador a unos, calculo que 60-70 kilómetros de Cafayate. Así que bueno, les vamos a ir mostrando todos los paisajes que vamos descubriendo en el camino. Y bueno, quédense hasta el final de este video que seguramente les va a gustar tanto como nos está gustando a nosotros. Un abrazo. En nuestro segundo día en la provincia de Salta, realizamos nuestra primera excursión. El destino elegido ya se lo hemos contado, pero lo que no podemos poner en palabras es la hermosura del camino que hay que recorrer desde la capital provincial hasta Cafayate, cruzando los valles calchaquíes por la ruta 68. Nos levantamos muy temprano para desayunar en el hotel, ya que a partir de las 7 de la mañana nos pasarían a buscar. El regreso sería después de las 20 horas. Sí, es un viaje muy largo hasta el sur de la provincia, pero créannos, no se arrepentirán de hacerlo. Lleven agua caliente para el mate, carguen el celular y prepárense para disfrutar. Al regreso ya habrá tiempo para descansar. Una vez que salimos de la capital, empezamos a ver las plantaciones de tabaco y maíz principalmente. El primero ya había sido cosechado, pero el maíz estaba en flor. A medida que nos alejamos, la vegetación va cambiando su aspecto, señal que nos acercamos a terrenos más secos. En este camino iremos cruzando los pueblos de Coronel Moldes, Ampascachi, La Viña, Alemania y Las Curtiembres. Luego de pasar este último pueblo, ingresamos a la Quebrada de las Conchas, también conocida como Quebrada de Cafayate, y se encuentra a unos 90 kilómetros de Salta capital. Desde el año 1995 es una reserva natural protegida, con casi 26.000 hectáreas que pertenecen a la ecorregión Chaco Seco y Monte de Sierras y Bolsones. Esta ruta sigue el curso del río Las Conchas que nos acompañará todo el trayecto. Este río fue noticia en la zona por haber arrastrado una camioneta Nissan de 2 turistas belgas por una inesperada crecida en enero de este año. La pareja pudo ponerse a salvo, pero el automóvil quedó en el cauce del río a unos 3 kilómetros del lugar donde acampaban.
El nombre de esta quebrada se debe a que aquí se encontraron valvas marinas fosilizadas. Esta zona es muy rica arqueológicamente, hasta el punto de haberse encontrado también huellas de dinosaurios. Si bien es un accidente geográfico moderno, ya que el evento que lo originó tiene unos 2 millones de años de antigüedad, existen en una yesera ranas y peces fósiles que solo pueden explicarse con el último ingreso del océano a esta zona, y eso fue hace 15 millones de años. Seguimos recorriendo este maravilloso sitio y comenzamos a ver las geoformas más impactantes. Al igual que en el cañón del río Atuel, en San Rafael, provincia de Mendoza, la naturaleza fue moldeando el paisaje, dándole formas muy curiosas que los humanos asociamos a imágenes que nos resultan familiares. Así es que veremos a El Sapo, el Obelisco, las ventanas, los castillos, el Titanic y, por supuesto, las más famosas de todas, la Garganta del Diablo y el anfiteatro. La Garganta del Diablo es una formación que consta de 2 enormes paredones de roca rojiza, que se va haciendo cada vez más angosto hasta llegar al final. Esta se formó por la erosión de grandes masas de agua que corrieron por aquí hace millones de años, probablemente hacia el final de la última era glacial. Este lugar era considerado sagrado por los antiguos diaguitas que habitaban en estos lugares. Es un lugar para admirar, para filmar y sacar fotos y jugar con la perspectiva y la acústica del lugar. Sus paredes de vivos tonos rojizos nos impactan a cada paso. Si bien parte de sus paredes se pueden escalar, es imprudente hacerlo. El año pasado, un turista brasilero sufrió la fractura del húmero por intentarlo, teniendo un final poco feliz. No muy lejos de la Garganta se encuentra el anfiteatro. Esta formación geológica es una enorme abertura en la roca con forma de botella invertida y finaliza en un enorme hueco con paredes de más de 20 metros de alto y con el piso totalmente parejo. Aquí la acústica es excelente y por eso se encuentran artistas callejeros tocando diferentes instrumentos y algunos turistas se animan a cantar, hasta el punto de haberse hecho virales muchos de los videos filmados en este lugar. Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Libre como el viento, rechalando el como la vida para gozar. La vida se va.
En sus paredes se pueden ver las marcas de la erosión que millones de años fueron moldeando para dejarnos esta maravillosa obra de la naturaleza. Este cañón semicircular tiene una profundidad de 70 metros y cuando el sol ilumina el centro del anfiteatro se pueden observar las distintas tonalidades de las rocas, un espectáculo único sin dudas. Seguimos recorriendo esta imponente quebrada y unos kilómetros más adelante llegamos al mirador de Tres Cruces. En este sitio se tiene una vista panorámica del valle. Los más osados se animan a subir una cuesta para llegar hasta lo alto del mirador y desde allí contemplar el paisaje en todo su esplendor. Nosotros nos sacrificamos por ustedes y subimos dejando el cuerpo y el alma para regalarles y regalarnos estas postales. Bueno, gente, acabamos de ir al anfiteatro y a Garganta del Diablo. Muy concurrido, muchísima gente, muy lindo. No tuvimos mucho tiempo para bajar, pero el poco tiempo que estuvimos realmente lo disfrutamos. Ahora estamos en Tres Cruces, que es un poquito más adelante de los lugares que recién les mencioné. Hay una vista panorámica acá entre los cerros impresionante, que ya les vamos a dejar el video. Y realmente es increíble todo esto. Nosotros hemos estado en el sur, nos ha gustado muchísimo la Patagonia y la parte de los Andes sobre todo, pero esto es distinto, es otra cosa. Realmente nos quedamos con la boca abierta por este lugar de Salta, impresionante. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando y más adelante les vamos a ir mostrando todos los videos, que son muchos, de todo lo que filmamos. Un abrazo. Reanudamos el viaje y seguimos contemplando los hermosos paisajes que nos regala esta provincia a ambos lados del camino. A nuestra izquierda, la quebrada muestra sus coloridos tonos que van desde el verde hasta el rojo intenso. A la derecha, el río serpentea eludiendo las moles de roca y si bien el viaje es largo y cansador, ninguno de los 20 turistas que viajábamos se perdía ningún detalle de las hermosas vistas. Estamos a mitad del video y hay mucho más todavía para mostrarles. También queremos recordarles que si les gustan los videos y fotos que compartimos, pueden suscribirse a nuestro canal sin costo alguno. Con un solo clic en el botón suscribirse ya serán parte de esta comunidad que día a día suma nuevos viajeros virtuales que nos alientan con sus comentarios, recomendaciones y buenos deseos. Algodón que se va, que se va, que se va, la tabla mojada,
de luna y sudor y un lechito borracho de sueños y amores quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor y un lechito borracho de sueños y amores quiero yo. Quiero yo. Quiero yo. Dejamos atrás la quebrada y por fin llegamos a Cafayate, donde teníamos reserva para almorzar en uno de los restaurantes que hay en esa localidad. Acompañados por música folclórica, almorzamos y luego salimos a aprovechar las 2 horas libres que teníamos para recorrer la plaza principal, conocer la catedral Nuestra Señora del Rosario o comprar artesanías y recuerdos en los puestos de la plaza o negocios cercanos a ella. La plaza central es enorme, con veredas amplias y muchos bancos para sentarse a la sombra a disfrutar del aire libre. Al momento de nuestra llegada había mucha gente recorriéndola. La feria de artesanos se lleva todas las miradas de los turistas. Es una típica plaza de pueblo, muy limpia, bien cuidada, espaciosa y elegante. Estamos ya en Cafayate. A mis espaldas está la plaza principal de Cafayate. Y ahora aquí tenemos la catedral Nuestra Señora del Rosario, a la cual ingresamos y estuvimos filmando, realmente hermosa, así que ahora le vamos a compartir algunos videos para que la conozcan por dentro. Frente a la plaza principal se encuentra la catedral, a quien los lugareños llaman simplemente la Catedral de Cafayate. Este templo católico es la sede del obispado. Son 5 las naves que la componen y la estructura principal data del año 1885. En 1890, el cura párroco Julián Toscano decide construir sobre la vieja estructura el nuevo templo y 5 años más tarde es consagrada por el obispo de Salta, Monseñor Pablo Padilla y Bárcena. El frente de esta catedral presenta 3 puertas, cada una con un rosetón encima. Las 2 torres tienen 18 metros de altura, que comprenden 3 cuerpos superpuestos, siendo el último el campanario, que termina en cúpula. Parte de la excursión a Cafayate, visitamos la bodega Vasija Secreta, acá a mis espaldas los viñedos, así que vamos a hacer una recorrida para conocer todo el proceso de producción del vino y después les comentamos cómo fue todo. Cafayate es famosa por la calidad de sus vinos de altura, siendo estos los producidos en viñedos a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que cuando se viene aquí es imprescindible recorrer sus bodegas y degustar algún vino para ponerse a tono. Son varias las bodegas instaladas aquí, algunas muy famosas. Nuestra excursión incluía la bodega Vasija Secreta, pero también se podían conocer otras si se disponía del tiempo suficiente. De hecho, algunos turistas que venían con nosotros hicieron la visita a otras bodegas por su cuenta. En este lugar pudimos recorrer los viñedos y luego se nos dio una charla sobre la cosecha de la uva, el proceso de producción y nos mostraron las maquinarias y toneles antiguos para finalmente pasar a degustar vinos y eventualmente comprar alguno. Después de visitar la bodega emprendimos el regreso y en ese camino nos aguardaban más sorpresas. Al llegar al kilómetro 60 de la ruta 68 nos encontramos con un nuevo atractivo turístico. Se trata del puente donde se filmaron varias escenas de la película hispano-argentina Relatos Salvajes. Más precisamente la tercera historia, que tiene a Leonardo Sbaraglia y a Walter Donado como protagonistas, donde una discusión automovilística finaliza trágicamente cuando la violencia va en aumento. Muy cerca de allí quedó el Peugeot 504 que conducía uno de los protagonistas. ¿Reconocen este lugar?
Si no lo reconocen, vean Relatos Salvajes, el capítulo de Sbaraglia. No queremos adelantar la trama por si alguno no la vio todavía, pero sí les contamos que el puente donde se desarrollan las escenas se llama Puente Morales. Su estructura es de hierro y no está habilitado, ya que se construyó un nuevo puente a pocos metros. Pero lo más irónico es que con la crecida del río, en enero de este año, ese puente nuevo se derrumbó en parte, por lo que el viejo Puente Morales fue habilitado hasta que se efectuara la reparación. A continuación, les mostramos los bellos paisajes que recorrimos en el camino de regreso a Salta. Realmente son preciosos y no tienen desperdicio. Y ahora sí, con nuestra colección de fotografías, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando les entreguemos otro capítulo más de nuestro viaje al noroeste argentino. Un abrazo a todas y todos.